Viajeros, bienvenidos a nuestra cuarta parada en esta visita por el Santo Sepulcro. En esta oportunidad vamos a ver cómo los evangelistas narran la sepultura de ese cadáver que vimos en la parada anterior. Y vamos a ver entonces la importancia de crear esas alianzas con los opositores para que las cosas se puedan dar como debe ser. Bueno, lo que nos dice el Evangelio es que, en efecto, José de Arimatea, un notable de la zona, judío importante, a través de la conexión que Jesús hizo con Nicodemo y con algunos grupos de ese famoso Sanedrín, pues logró generar algunas alianzas. Y en el momento de enterrar el cadáver, José pues pide ante las autoridades romanas que le sea otorgado el cadáver, que lo puedan bajar de la cruz, para de que de esa manera no quede a la libre de la carroña y de las aves de presa, y pueda ser enterrado en un sepulcro de su propiedad, en una roca cercana al Gólgota. Hoy en día se venera, en efecto, un santo sepulcro. Ahí la historia cuenta de que la madre del emperador Constantino, el que transformó o el que adoptó el cristianismo para el Imperio Romano, pues visitó o mandó a hacer las gestiones para identificar estos sitios santos en la Jerusalén antigua, y ubicaron esta grota en la cual había una primera parte que era más ancha, donde se hacía todo el amortaje, se amortazaba el cuerpo, y luego entonces se hacía se carveaba al fondo de la roca para hacer un espacio, un pequeño nicho muy estrecho donde quedara el cuerpo y la sábana tapando ese cuerpo. Gracias a esa labor, hoy en día podemos visitar una tumba que, como veremos en nuestra próxima parada, está vacía. Entonces, es interesante. Jesús entró a este mundo en una cueva en Belén y salió de esta tierra en otra cueva en Jerusalén, cerca del Gólgota. Y el tránsito entre la vida celestial y la vida terrenal la hizo en el medio de la oscuridad, en la noche, en el caso de su nacimiento, y luego también en la oscuridad de esta tumba, de este sepulcro, en el momento de su resurrección. Este sitio, pues una vez que el cadáver quedó aquí, quedó sellado por grandes piedras que no era posible moverlas por un hombre, según dicen las escrituras. Y todo el proceso siguió el código judío de poner una sábana y una cantidad de cosas que ya veremos. Y tuvo el aval romano, puesto que tuvo el sello romano en la entrada del sepulcro. Al final no sabemos exactamente qué pasó, es casi imposible saber qué pasó allá adentro. Lo único que tenemos es esta sabanita, que vamos a estudiarla con mucho más detalle, porque es el testigo de lo que pasó. Y de alguna manera, pues los hombres modernos de hoy en día, si queremos entender cómo un hombre Dios pasó a ser un Dios hombre, pues esto es lo que nos queda, o una de las principales herramientas para poder analizarlo y estudiarlo. De manera tal que esa conversación con Nicodemo no fue al azar, era parte de ese plan que ya hemos visto que se formuló en el desierto, que se implementó, donde se tendieron esos puentes a tiempo para que cuando llegara el momento, junto con Nicodemo y José de Arimatea, pudieran formarse esa alianza con los enemigos, con los que eran opositores. Y hay una diferencia importante entre ser un enemigo mortal y ser un opositor. En este caso, estos dos personajes fueron opositores, eran personas claves, se conectaron, quisieron escuchar un poquito más lo que tenía que decir Jesús, no juzgaron como juzgaron los demás. Y al final, viendo la majestuosidad de su comportamiento durante todo el Vía Crucis, pues eso los hizo recapacitar y decidieron darle un apoyo al cambio. Pero fue un apoyo al cambio muy complejo, porque implicaba un gran peligro para ambos, y particularmente para José, que estaba donando su sepulcro. De manera tal que había que hacer las cosas muy bien hechas para que esos primeros aliados
que había del otro lado pues no fuesen también execrados y tildados de traidores. No hay ninguna evidencia histórica de que eso ocurrió con ninguno de estos dos personajes, aunque después de los evangelios no se habla más de ellos. En los Hechos de los Apóstoles no sabemos mucho al respecto. Lo cierto caso es que estos dos personajes pudieron ser unos aliados, estos puentes que se tendieron funcionaron. Y esa es una invitación a los líderes modernos. Sí, pueden haber personas que se oponen a nuestras ideas, pero busquemos el mecanismo para poder construir ese puente, para poder mantener la conversación al tanto y dar algunos hechos, algunas evidencias que permitan, que faciliten ese proceso de hacer la transición. Por supuesto, los más agresivos no lo van a hacer. Hay que buscar manera de que no nos maten, no destruyan el proyecto. Pero los que están allí en las cercanías podemos hacerlo. Bueno, con eso entonces pasamos a nuestra próxima parada. Nuestra próxima parada va a ser esa tumba vacía y cómo hoy en día es venerada. Y vamos a ver allí la importancia de ser capaz de vivir en el pasado, en el presente y en el futuro a la vez. Muchos hablan de que solamente el presente es lo importante. Las tres cosas son importantes, por supuesto hay que vivir con más fase en el presente, pero las tres cosas a la vez. Nos vemos.